Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy empezamos un nuevo capítulo de nuestro viaje. Pasamos la mitad de nuestro camino por el Tao Te Ching para adentrarnos en la segunda parte de la obra, Te Ching. En esta sección, Lao Tzu profundiza en el Te, que se puede entender como la virtud, la manifestación o el poder del Tao en el mundo. Es la aplicación práctica de esa verdad inefable. Hoy exploramos entonces el capítulo 38. Utilidad de la virtud del Tao, inutilidad de la corte y la religión. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera virtud. Es un fragmento breve pero profundo, que revela mucho sobre cómo vivir en armonía interior. Escuchémoslo con atención. La virtud superior no se aprecia de virtuosa. Esa es su virtud. La virtud inferior aprecia su propia virtud. Por eso no tiene virtud. La virtud superior no actúa por intereses personales. La virtud inferior sí actúa por intereses personales. La bondad actúa sin requerir de motivaciones para hacerlo. La justicia actúa, pero requiere de motivaciones para hacerlo. El ritual actúa y al no hallar respuesta, la impone por la fuerza. Así, perdido el Tao, queda la virtud. Perdida la virtud, queda la bondad. Perdida la bondad, queda la justicia. Perdida la justicia, queda el ritual. El ritual es solo la apariencia de la fe y la lealtad, pero es, en realidad, el origen de todo desorden y confusión. La precognición es solo una flor del Tao y suele dar origen a la necedad. Así el sabio observa lo profundo y no lo superficial. Se atiene al fruto y no a la flor. Rechaza esto y prefiere aquello. Este fragmento del Tao Te Ching habla de una verdad que muchas veces pasamos por alto, que la verdadera bondad no se exhibe, es una cualidad silenciosa y un estado de ser que se irradia sin esfuerzo. La primera parte del pasaje establece una distinción vital entre la virtud superior y la virtud inferior. La virtud superior es auténtica y sin esfuerzo, un acto de amabilidad que surge de forma espontánea, sin la necesidad de que vuestra mente lo etiquete como virtuoso o espere reconocimiento por ello. Es el Tao manifestándose a través de vosotros. La virtud inferior, en cambio, es una actuación. Su motivación es el ego y el interés personal. Busca la validación, el reconocimiento. Por eso, al ser una imitación, carece de la esencia. Luego, Lao Tzu nos muestra una profunda degeneración de la conciencia humana. A medida que la conexión con el Tao se pierde, la gente recurre a sistemas cada vez más rígidos y superficiales. Cuando se pierde la virtud, se busca la bondad, que actúa aún sin motivo. Perdida la bondad, aparece la justicia, que necesita una razón o una regla para actuar. Y finalmente, perdida la justicia, surge el ritual. El ritual es la última capa de pretensión. Es una serie de actos que parecen significar algo, pero que en realidad
no tienen alma. Lao Tzu es claro y contundente. El ritual es solo la apariencia de la fe y la lealtad, pero es, en realidad, el origen de todo desorden y confusión. Porque el ritual es la forma de imponer un orden exterior cuando el orden interior ya no existe. Es una fachada que os separa de la verdad. El pasaje nos da un consejo final para la vida. Nos dice que la precognición o el conocimiento intelectual y las ideas es solo una flor del Tao. La flor es hermosa, pero no es la esencia, no es el fruto. El sabio no se queda en la superficie de las ideas, sino que busca la experiencia profunda y vital que las nutre. Se atiene al fruto, a la sabiduría que vive, no a la flor de lo que se sabe intelectualmente. La meditación es la herramienta que nos permite soltar el ritual y la pretensión de la virtud inferior. Al sentarnos en silencio, observar nuestro ego, nuestra necesidad de validación, sin juzgarlo, en ese acto abandonamos la búsqueda de la virtud y permitimos que la virtud superior surja de forma natural. La meditación nos enseña a observar lo profundo de nuestra experiencia, en lugar de quedarnos en la superficialidad de nuestros pensamientos. Es el camino para trascender la flor del conocimiento y encontrar el fruto de la verdadera sabiduría. Gracias por acompañarme hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer de esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.